Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 10 de marzo del 2019. Desde la izquierda los saluda José Aristimuño. Y desde la derecha, Arthur Estopiñán en lugar de Iván García Hidalgo. Hoy en el programa vamos a analizar las principales batallas políticas de la semana. Una actualidad que nos trae Carolina Valladares. Adelante, Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia esta semana en los Estados Unidos. Primero, polémica en Washington por la cruzada de Donald Trump para dar credenciales de seguridad a los miembros más cercanos de su familia. Según la prensa de los Estados Unidos, el mandatario presionó a funcionarios de la Casa Blanca para obtener autorizaciones de acceso a información clasificada para su hija y asesora principal Ivanka Trump y a su yerno y asesor Jared Kushner, a pesar de las recomendaciones en contra. La información contradice una declaración hecha por el mandatario el pasado enero, cuando aseguró que no tuvo ningún papel en que a su yerno se le diera la autorización de seguridad. Segundo, rebelión en las filas del Partido Republicano en la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos, rompiendo la unidad de voto. Hasta 4 senadores conservadores anunciaron que votarán a favor de la iniciativa demócrata de bloquear el llamado a la emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera con México. El último en sumar su nombre fue el senador por Kentucky, Rand Paul, por lo que los opositores a la declaración ya cuentan con los votos suficientes en la Cámara Alta. ¿Cumplirá su palabra el presidente y vetará la resolución de llegar al despacho Oval? Tercero, tras reunirse con varios presidentes latinoamericanos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, regresó a Caracas, donde fue recibido por miles de simpatizantes. En su gira por el continente, Guaidó recabó apoyos para redoblar así acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, la Casa Blanca anunció que reforzará su ofensiva diplomática y financiera a través de más sanciones contra la cúpula madurista y sus allegados. Asegura que todas las opciones están sobre la mesa, pero que el objetivo, eso sí, no es el uso de la fuerza, sino una transición pacífica en Venezuela. Estos son los temas. Iván, Artur, llegó el momento para el debate. Adelante. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de Venezuela? Mucha tela que cortar, ¿no? Sí. sobre lo que está ocurriendo en mi país natal. Mira, vamos a comenzar hablando en específico. Esta semana pasada hubieron varias sentencias, varias charlas, ¿no? en el Congreso, hablando sobre evidencia de lo que estaba ocurriendo día tras día. Vimos a Marco Rubio poniendo audios, enseñando fotos de personas muriendo, porque parte de esto siendo una crisis de gobierno, ¿no? Es también una crisis humanitaria. No hay medicinas en Venezuela. No hay una inflación horrible. La gente está viviendo con $5 mensuales, $5 americanos mensuales. Sí. ¿Cómo vas a Horrible. vivir? Es horrible. ¿Cómo vas a vivir en un país que te ganas $5, el salario mínimo, ¿no? Sí. $5 mensuales, y si quieres agarrar un taxi, por ejemplo, 15 minutos te cuesta $2. Es invivible. No se puede. Tú que muy cercano a la Casa Blanca, conoces la estrategia, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Porque mira qué pasa. Vimos al principio que había mucha candela, ¿no? Había mucho movimiento. Guaidó fue para Colombia, habló con el Grupo de Lima, dijo todas las opciones de la mesa deben estar en la mesa, incluyendo la militar. El vicepresidente Pence dijo, ya va, no tan rápido, vamos a seguir con la ayuda diplomática. A tu parecer, ¿Estados Unidos se está quedando atrás o hay que actuar? No. Los Estados Unidos, gracias al presidente Trump, al vicepresidente Pence, al team de seguridad nacional, al secretario de Estado Pompeo, Bolton, etcétera, los Estados Unidos es el líder con todos los países Limas, los hermanos países de Perú, de Colombia, de Brasil, para tratar de liberar a Venezuela. El problema es que Maduro es un gángster. ¿Sí? Él es un asesino.
y no le interesa al pobre pueblo venezolano. Pero tenemos a Marco Rubio, tenemos a Rick Scott, el nuevo senador del estado de la Florida, que es buen amigo del presidente, también lo está apoyando mucho. Y vamos a dar un poquito crédito, o sea, vamos a darle también crédito a los demócratas. Está David Mucaso Powell, está Darren Soto, David Wasserman Schultz, sí. Los demócratas han estado con ustedes. Los demócratas sí, pero hay que aceptar, y yo no sé si usted como venezolano lo acepta, pero hay que aceptar que el liderazgo fue de los republicanos. Porque el presidente Obama, en mi opinión, no hizo lo suficiente para apoyar a esos pobres estudiantes universitarios. Decía que sí, que qué pena, que lo habían matado, etcétera, pero contundentemente el presidente Trump ha tomado esta batalla como una batalla para ayudar al pueblo venezolano a que sea libre. Hablemos de eso porque sí es un tema importante que la gente lo sepa. Sí. Trabajé con el presidente Obama, exoficial del Departamento de Salud, y te puedo decir lo siguiente, seriamente. Número uno, hay que reconocer que el presidente Obama, y no lo estoy defendiendo, estoy poniendo los hechos en la mesa. El presidente Obama comenzó junto a Marco Rubio, junto a los republicanos, cuando el presidente Obama era presidente. Él empezó las sanciones contra el régimen de terroristas, como te lo he dicho, de estos gangsters que es Maduro y sus amigos. Empezó las sanciones. El esquema político en ese entonces era muy diferente. ¿Por qué? Número uno, Venezuela estaba mal, lo reconozco al 100%. Llevamos más de 14 años sufriendo el pueblo venezolano. La situación no estaba tan mal como la estaba. Ha estado empeorando día tras día. Número uno. Número dos, no había apoyo internacional. La OEA, prácticamente toda la OEA reconocía... No teníamos liderazgo. No teníamos liderazgo. No. Y creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que Almagro ha sido excelente. O sea, sí. Almagro lo ha dicho y gracias al secretario Almagro por lo que ha hecho por mi país, lo que ha hecho por Venezuela. Y a todo su equipo. Y a todo su equipo. Gonzalo, que es el jefe del buró. Correcto. El embajador Trujillo. El embajador Trujillo ha sido clave en el tiempo que ha estado en la OEA. Sin duda. Creo que la OEA, que anteriormente de repente no jugaba un papel tan importante, en esta situación actual ha jugado un papel muy importante. Yo creo que no teníamos ese apoyo internacional y Estados Unidos, creo que, y el presidente Obama lo decía cuando era presidente, no podemos ser, Estados Unidos no puede ser el policía del mundo, no podemos ser el policía del mundo. Ahí discrepo con usted porque desafortunadamente el presidente Obama estaba con las manos cruzadas no solamente con Venezuela, pero también con Cuba. Fue a Cuba a abrir las puertas al régimen castrista, a darse la mano con Raúl Castro y con la familia de él. Como se le fue a dar Trump con Kim Jong-un. Bueno, pero Kim Jong-un tiene el potencial de tener una guerra nuclear. Entonces lo que el presidente Trump, gracias al presidente Trump, ha podido lograr es bajar el nivel de agresión que los Estados Unidos tenía con Corea del Norte y también no lo creo, Arthur, con todo respeto, no lo creo porque ya han habido 2 summits, no se ha hecho nada, no se ha puesto de acuerdo con Kim Jong-un y Kim Jong-un actualmente sigue construyendo misiles, los sigue construyendo. Es un principio. Entonces, la estrategia del presidente Trump es hablar con el presidente Moon de Corea del Sur, hablar con el líder de la China para ponerle más presión a Corea del Norte. Entonces, el presidente Trump está jugando un papel muy importante y serio en tratar de bajar ese tipo de amenaza al planeta de una guerra nuclear, que sería desastroso. Y también el presidente Obama, desafortunadamente, con las manos cruzadas con Irán, también con Siria. El dictador al-Assad ha matado a ¿cuántos? 300,000 sirios. Y el presidente Obama no hizo nada. Encontramos y matamos a Osama Bin Laden. A uno de los que eso era algo que tenía que pasar. Eso es un crédito que es bien importante para el presidente, pero la realidad es que, en mi opinión, el presidente Obama no
tuvo un liderazgo fuerte como lo está teniendo el presidente Trump. ¿Es tu opinión en la parte de la política Extranjera. extranjera Así es. frente al mundo? Yo creo que eran otros tiempos, pero sí reconozco como demócrata y le doy las gracias al presidente Trump por lo que ha hecho frente a Venezuela. Creo que lo que a mí no me gusta, y invito a nuestra audiencia que nos escucha esta mañana, es que no deberíamos, yo estoy en contra del fanatismo, yo estoy en contra del fanatismo político. Yo como demócrata puedo decirte, estoy de acuerdo con el presidente Trump en lo que ha hecho en Venezuela, estoy agradecido con el presidente Trump, con los republicanos por lo que han hecho con Venezuela en conjunto con los demócratas, pero no estoy de acuerdo con su política migratoria, pero no estoy de acuerdo con su política de salud, no estoy de acuerdo con su retórica divisiva. Tú puedes estar de acuerdo con un presidente en algo y estar de desacuerdo en otra cosa. Mi esposa no está de acuerdo 100% en todas tus políticas. Así que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que apoyar a los líderes políticos, a pesar de, como latinos, a pesar de la política, que sean republicanos o demócratas, si son buenos para nuestra comunidad, hay que apoyarlos. Y si hay, totalmente de acuerdo contigo, y si hay una persona que ejemplifica eso, es tu ex jefa, Ileana Ros-Lehtinen. Yo la admiro, la quiero mucho, me parece una política, que es los políticos que cada día vemos menos en Washington por ambos partidos. Nos vamos más a la izquierda, nos vamos más a la derecha y no llegamos a nada. Más polarización existe en Washington hoy en día, y eso quiere decir menos compromiso para hacer el trabajo de legislación de la nación. Es así y qué bien poder llegar a este tipo de negociaciones y de acuerdos. Pero háblame una cosa, porque tú estás en llamadas semanales con la Casa Blanca. ¿Qué va a pasar? O sea, los venezolanos quieren saber, ¿nos van a venir a rescatar, sea con sanciones, sea con diplomacia, sea con algunas otras opciones? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo más tú crees, Arthur, que se queda Maduro y sus cómplices en el poder? El mundo de Maduro está más y más pequeño día a día, con sanciones, con también tratando de dándole amnistía a los militares, ayuda humanitaria. El mundo de Maduro está cerrándose más y más. Él no va a poder sobrevivir mucho más tiempo. En mi opinión personal, si yo fuera el presidente, hiciera un drone attack. Nuestra inteligencia... Aquí lo dijo en Batalla Política, un drone attack, wow. Ustedes saben lo que es un drone, sí. Claro. Nosotros tenemos la inteligencia. Maduro es un criminal, él es un asesino y los Estados Unidos tiene suficiente evidencia para presentarle al mundo por la razón de liberar al pueblo oprimido de Venezuela. ¿Por qué un hombre o varios, quizás a todos los que están alrededor de él, por qué ellos van a tener como de hostages al pueblo venezolano? Eso no tiene sentido. Yo te digo sobre mi parte es que hay que darle un drone. Dos veces, hay que darle un drone. Yo lo que le puedo, como que les puedo decir, como estoy de acuerdo contigo, de repente no sé si en el drone tuviera que ver la inteligencia y... ¿Qué más inteligencia? El Maduro no sirve. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Lo que no quiero es importante, lo que no quiero es ver un baño de sangre en Venezuela. Lo que no quiero ver es una guerra civil. Exacto. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con casualidades que ocurran en nuestro país si llegara a eso. Pero ¿usted no cree que los militares van a unirse más a Guaidó más y más? Cada día más, sí. Cada día más. Cada día más. Y tengo que reconocer que el embajador actual interino, Carlos Vecchio, ha hecho una gran labor aquí representando a los venezolanos en Washington. Gracias, Carlos, por tu buena labor. Y asegurarnos, ahora al final del día, restablecer la democracia en Venezuela que se ha perdido. Tenemos que dejar el tema de Venezuela ahí. Ya vamos a hablar de cosas también muy importante. Ustedes no se vayan porque ya regresamos y recuerden, para unirse a nuestra conversación, usen el hashtag Batalla Política NTN. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Nuestro invitado hoy es Luis Dávila. Luis es miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, gracias por estar en el programa con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Un honor poder compartir en el estudio con ustedes. Claro que sí. Bienvenidos, Luis, y estamos muy contentos que estás aquí con nosotros. Placer, igualmente. Antes de comenzar la entrevista, para conocer un poco más sobre la trayectoria de Luis Dávila, vamos con Carolina Valladares. Adelante, Carolina.
Conozcamos ahora la trayectoria de nuestro invitado. Luis Dávila es abogado, consultor político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Nacido y criado en Puerto Rico, es experto en temas relacionados con la política nacional, latinoamericana y el Caribe también. Actualmente trabaja en un bufete global de abogados donde representa además a clientes indigentes en casos de inmigración de forma gratuita. En la actualidad divide su tiempo entre Washington y su tierra natal, Puerto Rico. Es el momento ya para hacer las preguntas a nuestro invitado. Adelante. Luis, comencemos hablando de inmigración, de la seguridad nacional que ha proclamado el presidente Trump. Hay mucho debate entre nuestro partido, entre el Partido Republicano. Hay una emergencia nacional actualmente en la frontera. Tú como miembro del partido tienes reuniones allá, conoces bien mucho la estrategia, ¿no? que está ocurriendo y desarrollándose día a día. ¿Qué piensan los demócratas? Sabemos que pasó una resolución esta semana pasada en la Cámara donde están diciendo esto no es constitucional, ¿no? En el Senado supuestamente dicen que están los votos para hacer lo mismo. ¿Qué gana? Y sabiendo que el presidente Trump pudiera hacer un veto, ¿no? Pudiera vetar todo esto. Correcto. ¿Qué piensan los demócratas? ¿Con qué ganan haciendo estas resoluciones en el Congreso? Mira, yo pienso que no es una cuestión de ganar o perder. Me parece que es más bien un deber y una responsabilidad que tienen los demócratas en la Cámara, ¿no? Okay. Estamos hablando de una situación en la que el presidente está pensando utilizar o ha declarado una emergencia nacional en la que el fin que él busca es relocalizar o utilizar unos dineros que ya fueron aprobados por el Congreso para otro uso. Y él desde la rama ejecutiva está interfiriendo con la intención congresional legislativa de otra rama hermana. Y me parece que en ese sentido no es una cuestión de política, de ganar o perder, me parece que es más bien el Congreso como tal, los miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, y han salido republicanos, de hecho, en el Senado apoyando, diciendo que estarían de acuerdo con apoyar esta movida que impulsan los demócratas. Tienen el deber de defender esa separación de poderes que tiene que existir entre las ramas de gobierno. Okay. Creo que también, en adición a todo esto, el presidente, a mí me parece que parte de todo esto es tratar de cumplir la promesa que no ha podido cumplir. Su promesa más grande desde que se convirtió en un candidato presidencial es: voy a construir un muro. Y Arthur, tú como republicano trabajaste con una persona que yo respeto mucho, la congresista Ileana Ros-Lehtinen. ¿Qué piensan ustedes? Tú como republicano, y lo digo abiertamente en el programa, que eres más moderado, ¿no? Sí, que muchos. Sí, bueno, desafortunadamente la realidad es que el presidente Trump estipula que hay una emergencia nacional por todos los asuntos ilegales, las drogas que están prohibiendo de toda la frontera que no está protegida. Y él está como presidente, es el líder del país y quiere proteger a la frontera. Yo creo que el pueblo americano, hay un porcentaje grande que está preocupado por esos criminales y personas que desconocemos. Por ejemplo, todos nosotros tenemos protección en nuestra casa. Tenemos alarma, tenemos quizás rejas, etcétera. Nuestras fronteras no pueden estar abiertas. Y también es desafortunadamente que los demócratas no están utilizando estas resoluciones en vez de tratar de aprobar legislación. El pueblo americano eligió a una mayoría demócrata en la Cámara para que puedan hacer programas contundentes para ayudar al país. Estas resoluciones no van a llevar a ningún tipo de ley que va a ayudar al país. Es tiempo que los demócratas descontinúen todas estas investigaciones que no tienen mérito y empiecen a hacer legislación y leyes, que para eso fue que el pueblo americano los eligió. Esa es mi opinión. Muy bien, muy bien. ¿Tienes algo más o menos que...? Yo creo que en parte todo esto, ¿no? Como republicanos y como demócratas, y nuestra audiencia no es secreta, ¿no? Trabajé en el Partido Demócrata, soy demócrata. Pero nosotros, quiero saber, más desde tu punto de vista, ¿qué pasa con
hay un cierto argumento de los republicanos que es que los demócratas no quieren barreras, no quieren murallas, quieren fronteras abiertas. ¿Es cierto eso? ¿Tom Pérez quiere fronteras abiertas? No, yo creo que, o sea, ahora mismo existe una frontera y de hecho, hay partes donde hay muros, ¿no? O sea, hay verjas, hay una división, ¿no? Y hay un proceso de aduana, ¿verdad? Por el que uno tiene que entrar al país. Hay unas reglas que están ahí que se tienen que cumplir. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es decir unilateralmente desde la presidencia, decir yo voy a tomar este dinero y yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Y voy a utilizar el pretexto de una emergencia nacional para eso. Yo creo que es un precedente sumamente aterrador, ¿no? O sea, es utilizar el mecanismo de la emergencia nacional para ir por encima de lo que es una separación de poderes dentro de un gobierno, ¿no? Sí, el presidente Trump es un presidente inusual, él no es político y por eso el pueblo americano lo eligió. ¿Qué otra método los demócratas piensan que pueden utilizar para proteger a nuestra frontera? Yo creo que hay muchas maneras, ¿no? O sea, se puede ser más rígido con el proceso de los background checks, se puede reforzar la frontera de alguna manera, los puntos claves, ¿no? Hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Yo pienso que realmente él está haciendo o está creando una crisis donde realmente no la hay. Y a mí me parece muy curioso que durante los primeros 2 años de presidencia de Trump, él tuvo Cámara y Senado republicano y en ningún momento empujó de la manera que está haciendo el muro. Él espera que cambie y que haya un cambio ¿verdad? de poder o, digamos, cambio de gobierno dentro de la Cámara para entonces de la nada decir esto es súper imprescindible, esto hay que hacerlo. ¿Por qué no lo hizo cuando tenía a sus compañeros republicanos? Por eso es que entiendo lo que dice de que Donald Trump no es un político tradicional, pero no deja de ser un político, porque esto es una movida puramente política. Sí. Está utilizándola para avivar a sus Pero él followers. como líder, como presidente de los Estados Unidos, se siente responsable de proteger a nuestra frontera. Y una de las maneras de proteger, como Israel, que ha protegido al Estado de Israel en contra de los terroristas palestinos, es creando ese muro que la verdad que, gracias a Dios, no ha tenido muchos ataques después de ese muro, y él piensa que también con este muro en los Estados Unidos vamos a proteger a los Estados Unidos. Sí. Hablemos, otro segundo tema muy importante es lo que está ocurriendo actualmente, lo que se ha estado hablando de las autorizaciones de acceso de información confidencial. Esto es algo que todo presidente, ¿no? tiene el poder constitucional y privilegio presidencial de decidir de quién en su círculo tiene acceso a cierta información. Claro. Usualmente, si vamos a hablar de cuestiones de información confidencial de salud, el presidente asigna personas profesionales en ese mercado a que tengan cierta información, profesionales, doctores, científicos. Si estás hablando de seguridad nacional del país, tienes a personas de la comunidad de inteligencia y este tipo de personas. El presidente Trump, que sin duda lo dijiste, Arthur, que es diferente que a políticos anteriores, ha decidido darle autorización de acceso de información confidencial a su yerno, Jared Kushner, y a su hija Ivanka Trump. Personas, actores de la comunidad de inteligencia, incluyendo militares, oficiales, le trataron un poco al presidente, le dijeron, presidente, no nos parece una movida inteligente y nos parece peligroso, peligroso para la seguridad de nuestro país, que Ivanka, que no es una persona, y esto no es nada en contra de Ivanka o nada contra Jared, pero no son personas que no han sido profesionales o han estado con experiencia de política exterior, por ejemplo. ¿Te parece peligroso, al Partido Demócrata le parece peligroso que este tipo de individuos, personas, tienen autorización a este tipo de información? Pues sí, es preocupante, definitivamente. Como bien mencionaste, hay diferentes niveles de acceso. Está lo que es información confidencial, luego está información secreta y después la información altamente secreta, o lo que llaman en inglés el famoso top secret. Los oficiales que trabajan en la Casa Blanca, en su gran mayoría, necesitan acceso al nivel el más alto, el top secret. O sea que
yo entiendo el presidente. Yo entiendo que él dice, mire, yo confío en mi hija, es mi yerno, Sí. ¿verdad? ¿Qué mejor confianza yo puedo tener que con mi familia? El problema es que la confianza y la seguridad no es para con el presidente, sino para con la nación, para con el país, para con la institución. O sea que el hecho de que tú me introduces a personas que no tienen la capacidad o la preparación, digamos, ¿no? Yo no dudo que pueden ser personas inteligentes, pero no tienen la preparación que requiere poder tener acceso a esa información. O sea que él haber ido por encima de lo que fueron las recomendaciones de los expertos en la materia de seguridad nacional, inclusive John Kelly, que en su momento han salido informes de que él estuvo opuesto a eso y ya sabemos que, ¿verdad? Kelly ya no está. Me parece que ahí es que está la disyuntiva, ¿no? Es más bien él diciendo, yo los quiero aquí cerca, yo confío en ellos, pero hay que saber discernir entre para qué es que están estas prohibiciones y estas limitaciones, ¿no? ¿Y usted piensa que como presidente, que él tiene ese privilegio de tener asesores, sean familiares o no, en este caso son familiares de él, que él tiene confianza en el juicio que ellos tienen, entonces no cree que de ninguna manera ellos pueden ser unas personas profesionales que lo son, con una objeción a darle consejo como presidente? Bueno, yo pienso que le pueden dar consejos y se pueden reunir un domingo por la mañana a desayunar y que le den consejos. Ahora, eso a que esté sentada Ivanka Trump en una reunión altamente confidencial, digamos, con el presidente ruso o con, digamos, otro mandatario a nivel mundial que estén tocando un asunto de seguridad extrema donde se esté hablando, ¿verdad?, cuestiones sumamente sensitivas, eso es un largo trecho, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que saber mantener y respetar las instituciones y el por qué están esas limitaciones de seguridad. Y ahí vamos de nuevo, que el presidente Trump no es un presidente tradicional. Correcto. Y correcto. Él quiere alrededor de él personas que él tiene confianza y personas que él sabe que no tienen ningún tipo de intereses, aunque los agentes de la inteligencia de los Estados Unidos son personas muy profesionales, pero él, como no es un presidente tradicional, él confía en su hija, confía en su yerno, evalúa las opiniones de ellos, y yo no creo que eso es negativo, porque en la política uno tiene que estar alrededor de asesores y personas que uno tiene confianza, que sean lealtad a uno. Lo único que yo añadiría a ese punto, Arthur, es que muchas veces, a mi parecer, el propio presidente de los Estados Unidos confía más en su hija, en su yerno, que los mismos profesionales de la comunidad de inteligencia. Y es algo inusual, pero no solamente inusual, es algo, a mí me parece sumamente peligroso, porque son personas que, número uno, llevan años con información de Siria, de Venezuela, de cualquier tema que estemos hablando, y que el presidente se vaya por lo que diga su hija. Me parece un poco emocional. Te estás yendo por la parte emocional, no te estás yendo por lo tangible, por lo pragmático. Tenemos que seguir en nuestro último tema, porque no te puedo dejar hablando sin hablar de Venezuela. Claro. Yo, como venezolano americano, estoy al tanto de lo que está pasando y tengo familiares en Venezuela, pero quiero saber, como puertorriqueño, ¿no? Como latino y como alguien que está en el partido y conoce la política caribeña, la política latinoamericana. Sabemos que en los últimos días el presidente interino Juan Guaidó retó al régimen Maduro, se fue del país cuando tenía la salida prohibida, hace una gira internacional, regresa al país y ahora está llamando a varias protestas. Esta semana pasada el gobierno de Estados Unidos dijo que van a ceder, van a usar más sanciones. Una pregunta importante, las sanciones, ambos partidos la han hecho. Obama empezó con las sanciones contra Venezuela. ¿Tú crees, como demócrata, todas las opciones deberían estar en la mesa, incluyendo alguna, no necesariamente una intervención militar, pero el uso de fuerza? ¿Piensas tú, como demócrata, que todas las opciones deben estar en la mesa? Bueno, la intervención militar solamente debe ser aprobada, digamos, apoyada cuando es justificada, ¿no? Yo creo que hay que tener, ¿verdad? Y yo soy el primero que digo, Maduro es un déspota, y lo digo en cámara, no, o sea, tiene que salir, no es el usurpador, vamos, no es el mandatario legítimo de Venezuela.
El problema es qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la oposición desde un punto de vista donde no desvirtúe a la oposición y le dé material o le dé fuerza a los argumentos de Maduro, ¿no? Cerrando, ¿piensa que la administración del presidente Obama hizo suficiente? Porque vemos que Maduro pudo permanecerse Chávez y continuaba oprimiendo al pueblo. ¿Piensa que yo creo que lo que hizo Obama en el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento estuvo dentro de los parámetros correctos, ¿no? En ese entonces no había habido una elección llamada por Maduro diciendo no voy a dejar que los líderes de la oposición no había apoyo internacional. No había apoyo internacional, no estaba ocurriendo. Pero ese apoyo tiene que ha sido pedido por el presidente Trump y también nombrando al embajador Trujillo de la OEA, también con Bolton. El liderazgo del team del presidente Trump para la liberación de Venezuela en la historia se va a ver que ha sido clave. Yo le doy el crédito al liderato de la oposición venezolana, no al presidente Trump. La oposición venezolana ha sabido enmarcar este tema. Sin el apoyo de los Estados Unidos, eso no hubiera marchado. Bueno, el apoyo ayuda, pero o sea, los pobres el que argumenta el caso, el que presenta el caso, el que argumenta, el que pone los hechos afuera, el que hace la organización, el que hace las protestas, el que va al Congreso y al Congreso de Diputados, a la Cámara de Diputados y que hace sus reclamos. O sea, ha sido una cosa que no es de un día para otro. En todos los foros internacionales, la administración Trump ha dicho no a Maduro y sí al pueblo venezolano. Y muy bien por él, pero yo no le quitaría crédito a la oposición venezolana. Bueno, ahí comienza todo. El destino, creo que podemos estar todos de acuerdo que el destino de Venezuela está en las manos de los venezolanos. Así es. Lo tenemos que dejar así, Luis. Muchísimas gracias por estar en Batalla Política. Espero que vuelvas muy pronto. Cuando quieran. Y aquí seguimos. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Arthur, ¿qué te pareció la entrevista con Luis Dávila? Creo que nos dijo temas, ¿no? Importantes. Él es una persona profesional que conoce muy bien a Washington, pero desafortunadamente yo estoy en desacuerdo con él. Eso no es sorpresa. Sí, no, como republicano, claro. Tenemos que proteger la frontera. No podemos... Empecemos por ahí. Empecemos a hablar de la emergencia nacional que declaró el presidente, que para mí me parece un show político, y después empezamos a hablar de otras cosas. No creo que es un show político. Él, sinceramente, quiere proteger la frontera. En la casa suya y en la casa mía tenemos alarma, tenemos security guards o lo que sea. Pero no tenemos las puertas abiertas. Los Estados Unidos no puede tener las fronteras abiertas. Tenemos que proteger Pero las fronteras. en mi casa, igual que en tu casa, tenemos reglas, hay sistemas. Si tu esposa dice una cosa, tú tienes que decir lo que tu esposa diga. Si mi esposa dice una cosa, o sea, hay sistemas que seguir. Mi esposa es la jefa. Bueno, y la mía también. Pero voy a este punto que me parece importante. El presidente de Estados Unidos, cuando se declaró que iba a ser presidente, dijo, yo voy a proteger a los Estados Unidos, los mexicanos esto, los mexicanos lo otro, vamos a construir una muralla. La mayoría del pueblo americano, de las encuestas que yo he visto, no están de acuerdo con una muralla. Están de acuerdo con la seguridad nacional, pero no están de acuerdo de hacer una muralla gigante. Los números que yo he visto, número uno, cuando no hay el apetito político para hacer eso en el Congreso, el presidente Trump dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer con el Congreso, voy a irme por otro lado, que es declarar esta emergencia nacional, que, sí lo digo, y vamos a ser francos, porque a mí me gusta ser objetivos, el presidente tiene el poder constitucional para declarar una emergencia nacional, pero lo que a mí no me gusta es que está haciéndolo no con los méritos correctos, porque los elementos de una emergencia nacional no están ahí. El problema es, José, que los demócratas no quieren colaborar con él. Él estuvo en la Casa Blanca todas las fiestas de las Navidades. ¿Y en dónde estaba Pelosi? La nueva presidenta de la Cámara estaba en Hawái de vacaciones. Después los demócratas se fueron a Puerto Rico a una conferencia. Para hablar de temas importantes. El problema es que los demócratas no quieren trabajar con él. Mira, y lo dice el partido que el presidente... Mira, un ejemplo. Los demócratas lo único que han hecho hasta ahora es resoluciones y investigaciones. Están investigando, yo creo que cuántas veces va al baño. El problema es que los demócratas necesitan hacer legislación.
El pueblo americano votó por los líderes demócratas de la Cámara para que hicieran leyes. Ok, podemos trabajar en la infraestructura. Leyes. Es correcto. Podemos trabajar, leyes que los dos estén de acuerdo para mejorar el país. Necesitamos reforma de la salud pública. Okay, necesitamos infraestructura para mejorar los puentes, las carreteras, que eso va a crear más trabajos, empleos, etcétera. Sí, pero está bien todo lo que tú dices y entiendo que estás aquí para defender al partido, lo entiendo, pero donde yo estoy en desacuerdo es en lo siguiente. Los demócratas en el 2013 pasaron una reforma migratoria en el Senado. Pasaban en el Senado. La Cámara en ese entonces era republicana y los republicanos nos dijeron que no. El presidente Trump, por ejemplo, actualmente dijo, cuando él llegó a la presidencia, ya DACA estaba en el sistema. Él quita DACA y luego dice, bueno, vamos a negociar, yo les voy a dar DACA. Ya va, pero esto no es dar, esto es reciclar, porque ya teníamos DACA, me lo sacas del sistema de Estados Unidos, le quitas el DACA, tratas de quitarle el DACA a 800,000 personas y luego dice, bueno, vamos a negociar. Otro ejemplo, cierra el gobierno de Estados Unidos. 800,000 empleados federales sin trabajo, no reciben pago y dice, bueno, ahora vamos a negociar por la muralla. Está buscando estrategias sucias, o sea, a veces cierro los ojos y pienso que estoy lidiando con un presidente de Latinoamérica corrupto, porque no sabe jugar con las reglas. No, yo no creo que él le gusta negociar. La presidenta Pelosi de la Cámara con el presidente Obama y el líder Reid en el 2010, me parece que era, tenían las tres, la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, y nunca presentaron ningún proyecto de ley para la reforma migratoria. Porque estamos recuperando la economía, Arthur, que tu querido presidente Bush destruyó, porque nos metimos en una guerra en Irak que no tenía las razones para hacerlo, no había ningún tipo de armas nucleares, armas masivas. No vamos a mezclar Irak con la falta de liderazgo de los demócratas, que cuando pudieran hacer la reforma migratoria no lo hicieron. En ese momento teníamos que hacer la reforma de Obamacare, teníamos que rescatar la economía, a mi opinión. Yo creo que el presidente no podía hacer todo porque es imposible. Tienes que empezar con una cosa. Bueno, pero el presidente Trump ha hecho muchísimo en estos 2 años. ha aumentado el nivel de la economía, a los empleos, las tasas de desempleo de los negros y de los latinos es la menor en la historia. Y también ha aumentado el déficit nacional. Los republicanos les encantaba hablar, vamos a bajar el déficit nacional, y el presidente podemos trabajar juntos con los demócratas para ayudar a subir más empleos y a mejorar la economía aún más con los proyectos de la infraestructura, pero los demócratas no quieren. Los demócratas se quieren concentrar en batallas políticas, investigaciones, como dije, quizás, no sé, cuántas veces va al baño, quizás quieren investigar eso. Eso no es seriamente porque el pueblo americano le dio liderazgo a los demócratas de la Cámara. Lo que sí le puedo asegurar que si continúan esa línea, los demócratas van a perder el liderazgo y la mayoría de la Cámara en 2 años. Hablemos de eso brevemente, porque yo creo que el presidente, quiera o no. Número uno, los demócratas, el Congreso tiene un deber de investigar lo que pasó o no pasó con Rusia, si hubo obstrucción de justicia. Mueller lo ha estado investigando 2 años y no hay colusión, no hay ningún tipo de evidencia de que la campaña de Trump estuvo involucrada en colusión con Rusia. Lo que sí hay evidencia es que la campaña de Hillary Clinton fue la que pagó por el dossier que le dio una excusa para la corte de FISA para que poder escuchar a lo que estaba, a la estrategia del presidente Trump en la campaña. Eso fue lo que podemos encontrar. Aquí tenemos a los republicanos hablando de Hillary Clinton cuando el presidente es Donald Trump, aunque hay que reconocer que la candidata... ¿Es verdad o no? La candidata Hillary Clinton ganó el voto popular. Más americanos votaron por Hillary Clinton. Pero es verdad que la administración del presidente Obama utilizó a la corte de FISA para escuchar a la campaña del presidente Trump. Hablemos de otro tema que nos Eso propuso sí es Carolina. corrupción. Hablemos de otro tema importante que nos propuso Carolina, que es el permiso de acceder información confidencial. Sabemos que usualmente ese tipo de información confidencial se le da a personas profesionales de diferentes
tipo de ramas, si estás en la comunidad inteligencia, de repente militares, si estás en la comunidad de educación, seguridad nacional, gente que están metidos en estos mundos. Vemos actualmente a la hija del presidente Ivanka Trump, vemos a Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, que se le está otorgando acceso a este tipo de cosas. ¿No te parece un poco extraño, Art, que personas que son familiares del presidente Trump están metidos en reuniones de alta El presidente Trump fue electo presidente. Él tiene como presidente derecho a escoger al que él quiera, que él tiene la confianza y tiene la lealtad para que lo apoye. Él es el presidente y si él piensa que su hija y su yerno lo van a asesorar de una manera leal y una manera que le pueda ayudar a hacer una decisión, yo lo veo bien. Y eso, o sea, con todo y eso, que militares, oficiales del gobierno de Estados Unidos le dijeron al presidente Trump, presidente, no nos parece de su buen juicio, no nos parece seguro que su hija y su yerno tengan información y estén en estas reuniones con presidentes como Vladimir Putin, como el príncipe de Arabia Saudita. Él no es un presidente que le importa mucho la burocracia del gobierno federal. Él va al grano. Vamos a solucionar. Él es un presidente que quiere solucionar los problemas. Y él piensa que estos dos individuos le pueden asesorar bien y entonces por eso va a aceptar las opiniones de ellos porque los respeta. Los respeta. ¿Qué piensas tú? Yo creo que es imposible, ¿no? Es imposible ignorar, en cierta manera, hablando de los familiares de Trump, hay rumores o es posible que Robert Mueller también, ¿no? Está hablando con familiares del presidente, no solamente con sus asesores. No hay ninguna evidencia. En Washington se sabe todo y el señor Mueller ha estado investigando al presidente Trump porque toma tiempo. Pero ya hace 2 años. ¿Cuánto tiempo más él va a estar investigando? Esa investigación tiene que ya cesar. No hay ningún tipo de evidencia. Y ahora lo que los demócratas van a hacer es que van a empezar las investigaciones en el Comité de Inteligencia Judicial y varios otros comités de relaciones exteriores, etcétera. No hay ningún tipo de evidencia. Si hubiese evidencia en contra del presidente Trump, ya hubiera salido a la luz pública. Y la evidencia, pero hay cierta evidencia de otras cosas. Hay evidencia que el presidente Trump ha pagado cheques a su ex abogado personal, Michael Cohen, para que calle. El presidente Trump dijo que nunca había hablado sobre un proyecto en Moscú. Ya se sabe que estuvo hablando en Pero Moscú. Eso no es ilegal. No es ilegal que quiera hacer un... Es correcto. Eso no es ilegal, es correcto. Eso no es ilegal, pero sí es ilegal y es mal y no es ético usar la oficina de presidente para tratar de mover tus negocios. Pero si él nunca lo usó. Él nunca usó la oficina de la presidencia para mover sus negocios. Eso fue antes de que él fuera electo presidente. Solamente tienes que ir a Twitter y ver que tuitea de sus clubes de golf y tuitea de sus marcas personales. Y Michael Cohen, desafortunadamente, es un mentiroso que no tiene ningún tipo de credibilidad. Mintió por instrucciones de lo que se conoce, que el presidente Trump le dijo que de nuevo, hay que ver qué tipo de credibilidad es. Michael Cohen no tiene ninguna credibilidad. Bueno, yo creo que no ha terminado esa investigación, va a seguir. Al final del día, lo que sale de la luz, sea bueno, sea malo, yo creo que en el 2020 ya está tan cerca. El presidente va a tener que hablar de esto públicamente, inclusive en los debates, no sea con quien sea el contrincante, ¿no crees? El presidente, yo creo que el pueblo americano ve que todos los logros en estos 2 años, cortos 2 años del presidente Trump, él no es un presidente, un político tradicional, él es un político que quiere ayudar, un líder que está haciendo muchos proyectos para mejorar a nuestro país. En el corazón de él lo que quiere es lo mejor para los Estados Unidos y por eso el pueblo americano lo va a reelegir como presidente en el 2020. Yo no estuviera tan seguro, pero eso lo va a decidir el pueblo americano. Estamos de vuelta con más batalla política y como nos gusta hacer usualmente, queremos llegar, Arthur, a un punto medio y ponernos de acuerdo. Te propongo que busquemos un punto medio en Venezuela. Yo creo que los republicanos y los demócratas se han unido, ¿no? en todo esto de Venezuela. Así es, definitivamente. Todos estamos unidos en contra de Chávez, de Maduro, sí. que es un dictador.
y todos los socios de él que son narcotraficantes, asesinos, y qué bueno que así, ojalá que podamos los hispanos ponernos de acuerdo. Y seguir en eso, ¿sí? Porque hay muchos asuntos que nosotros tenemos que trabajar juntos para ayudarnos mutuamente. Y no solamente eso, yo creo que también, aparte de los demócratas y los republicanos siguiendo la ruta norte, siguiendo presionando al régimen de terroristas de Maduro con sanciones económicas, visas, ¿no? Y todo este tipo de cosas. También la comunidad internacional, tenemos que seguir presionando a la comunidad internacional, la OEA, el gran labor que ha hecho el secretario Almagro, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esto no es solamente Estados Unidos que está diciendo no toleramos un régimen como el Maduro, es el mundo. El mundo. Los ojos del mundo están sobre Venezuela y si algo es verídico, si algo es cierto, es que los días de Nicolás Maduro, los días de ese régimen terrorista están contados. Coincidimos en muchas cosas. ¿Viste? ¿Quién iba a decir que los demócratas y los republicanos se pueden poner de acuerdo? Así es. Especialmente nosotros que somos hispanos y somos hermanos. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias por estar en el programa, en lugar de nuestro gran amigo, ambos, Iván García Hidalgo. Ustedes, gracias por sintonizar. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en NTN 24. Los esperamos en Batalla Política.